Anunciaron zona nueva. Como sea mentira, Siwen, te meto permaban. Te quito el mod. Isla de las Sirenas. Hostia, es verdad. Kayla Brown, and I am a game producer on the WoW team. I'm here joined with a bunch of our talented developers in order to show you guys a little bit of a sneak peek into what we have lined up for our 11.0.7 content update. One of the awesome features that we have coming in with 11.0.7 is actually a brand new zone that we have named Siren Isle. Our design philosophy when creating this zone was to make sure that we made a very engaging outdoor endgame experience that would cater to a whole bunch of different playstyles and player types. Vale. Me quiere sonar de entrada una Forbidden Reach, alcance prohibido, ¿no? Un alcance prohibido diferente. Siren Isle is a mysterious island located in a particularly stormy part of the ocean. During the Fourth War, it was used by the Kultirans to mine azurite. Vale, and then everybody mysteriously disappeared. Recently, the island has sent out a massive pulse of energy, and everything heard it. And your allies are mounting an expedition to this island to find out what happened and investigate. Vale, el rollo frijol, Players arrive in Dornegal to meet up with the goblin Skagit, which is Gazlo's assistant. And we find that the Earthen and the Arathi have already made it to the island, so naturally Skagit's ready to go. He's like, get on the... Vale, esto nos quiere decir que el siguiente parche vamos a ir 100% a por algo de los goblins, ¿eh? 100% vamos por algo de los goblins, chicos. 100%. 100%. Esto es como un prólogo de que los goblins se vuelven a viciar con las ceritas, quieren coger más cosas, tal, se vuelven greedy, y para el 11.1 hay alguna raid de goblins. 100%. Porque además se medio liqueó por iconos y tal que había una raid de goblins. Zeppelin, let's go. It's time for adventure. So, what's fun about the Siren Isle is when players arrive, we see signs that Kultirans have been here before. But there seems to be nobody around, which is really interesting. We see all these buildings and structures, but by the time the expedition gets there, it's empty. It's one of those fun little mysteries, we hope. So on this island, players are going to have a wealth of enemies to encounter. We actually have 3 separate groups. So we have the Bloodwake Frightful, we have the Naga, and then we have a bunch of pirates. These groups will be rotating around on the island, so players won't encounter the same group week to week. Also, players will encounter a large crystal in the center of the island that seems to sing gently or hum, which has attracted the attention of both the Arathi and the Earthen. So our friends on the island, they're all here for different reasons, which is really exciting. Vale, esto será lo que nos lleva Earthen and the Arathi are here to study the crystal, and, you know, the goblins are interested in what the crystal can do, right? Vale, yo os digo ya de que va a ser 11.1, chicos, os lo digo ya. El 11.1 va a ser, los Arathi ven ese cristal y dicen, uy, este cristal me recuerda mucho a nuestro cristal de santificación. Y los goblins, uy, este cristal nos va a dar mucho dinero, lo queremos. Pelea por el cristal resulta que tiene algo peligroso y es una raid para pelearnos con los goblins que se han corrompido con los cristales o algo así. Algo de ese rollo. Sí. Va a ser algo de ese estilo, creo yo, la raid del 11.0.5. Vale, matamos a Chavo y lo seguimos viendo. Bueno, pero suena nueva zona ya. A ver, también es una islita, ¿no? Tampoco es mucho. Realmente el alcance prohibido era más grande. Por lo que han enseñado en esa isla, o sea, por lo que se ve aquí en la zona, es una islita muy pequeñita. O sea, es una zona pequeñita, tampoco tiene mucho. Es como Corcia de grande, más o menos, lo que me quiere parecer. Como Corcia. Pasa que recordad que Corcia no podéis usar montura, pero aquí sí, ¿sabes? Entonces digo que será como Corcia de grande, aprox. Tipo una zona muy escueta y tal, ¿sabes? Como Nayatar. No, Nayatar era grande. Nayatar era grande. Y podías volar. Yo creo que será pequeñita, más pequeñita que Nazatar. A ver, ¿qué más tenemos? And so they're a really fun cast of people to have because they're so different. But it's also fun to have them all together here because pueden sacar las cosas del aniversario. Hasta el 11.1, hasta enero. Their differences actually might be more complementary than we think. Siren Isle, being in a particularly stormy part of the ocean, is regularly lashed by horrible tempests. During these storms, powerful creatures of all kinds come up out of the ocean and assault the island. Players can defend their allies. Es literalmente el alcance prohibido. Que había elementos de fuego, de tormenta, tal. O sea, literalmente lo mismo. En plan, tormentas elementales. To go into the storm. In order to do this, their allies have provided them with vehicles and weapons and other tools that they can use to take on these much more powerful enemies. There's all these crazy powerful enemies that show up. And you get to use these tools. For example, my favorite is the crawler mines. You can grab them, target one of the big nasties, and just have the bomb run up to it and explode. Boom. There's 3 caves on the island that are sealed up. Each of these caves has a deadly enemy inside. Players will be able to chip in
and you can donate to their excavations. And each of the factions, the Earthen, the Goblin, and the Arathi, have a different cave on the island, and players can donate to get the events to open. Get your feet moving. We got a tunnel to blast open. Y activas un Circe rare, ¿no? Circlet Depende is de a con quién colabores. mysterious ring that once belonged to a mythical legendary siren named Circe. It's a very powerful item that'll give you an edge, especially on the Siren Isle. And as weeks unfold, you'll be able to unlock more gems, more powers associated with Siren Isle and the ring. So this is actually a model of Circe. Un anillo, o sea, se está repitiendo Dragonflight. Otro anillo de Ónice. Se repite Dragonflight literalmente, ¿eh? Exactamente lo mismo. Circlet that you'll be able to see in game. Pero dice que es solamente para la zona, ¿no? Was able to throw it together, and para you can see, like, even in game, you'll be able to mira, puedes ver el see it anillo. on your character. Está guay. I thought it was pretty cool. Está guay, You'll be able to interact with a lot of different pieces of content using this ring. It'll be fairly strong, and it'll have 3 different sockets. Each one is a different type, and 3 sockets. ¿Pero qué es exactamente el anillo de Ónice? ¿Pero qué es exactamente lo mismo con otro nombre? you'll be able to collect a myriad of different gems that fit into these sockets, all of which do different things. Even in the current season, they'll be fairly strong, and in the next season. Atento, en esta temporada es lo suficientemente fuerte. Espérate, quiero escuchar esto bien. Espérate un momento. Ha dicho que es fuerte esta season, pero en la temporada que viene también. Different things. Even in the current season, they'll be fairly strong, and in the next season, they'll kind of be strong enough to give you a leadway to the new content coming up. There's a slew of... no, que simplemente te va a dar ventaja si lo tienes ahora para la temporada que viene, pero no va a servirse la temporada que viene. O sea, literalmente un anillo de Ónice. Es exactamente lo mismo. Un anillo con 3 gemas que tienen efectos y que lo tienes que buscar y que va a ser tu bis. A ver, no me hace especial ilusión realmente, porque es que es otra vez lo mismo, pero diferente. Es que ni siquiera es un collar o unas botas, no, es otra vez un anillo. O sea, no han querido ni pensar de poner algo diferente. Bueno, no sé. Y si son efectos de daño así, planos normales, tipo como el anillo de Ónice, que no se nota en la rotación, podón, porque igual, la verdad, te pones uno pasivo y fuera. Si por lo menos fuese que estuviesen dedicados a la clase y te cambian a lo mejor un poco la clase, tipo como si fuese un mini tier set, pues mira, podría estar entretenido. Pero bueno. Esta gente ha pillado el discurso de Dragonflight y lo vuelve a soltar como si fuera nuevo. Le sumas esto y que el balance lo hace ChatGPT y es de rigurosa coña. ¿Para qué pago mensualidad y expanso nuevas y reciclan content? O para sacarte otro brontosaurio top, ¿no? No sé, me está oliendo raro, ¿eh? No sé si lo sabía, pero hace un tiempo despidieron al que hizo Plan de Story Remix. ¿Eso es verdad? ¿Y por qué? Si literalmente es lo mejor que le ha pasado al WoW. Se fue. Ah, eso es diferente, vale. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué se fue? No es lo mismo que lo despidan a que uno renuncie. Si te despiden es que la empresa es tonta. Si te vas es porque eres inteligente y sabes que no quieres que se te relacione con ellos. Un momento, ¿he leído lo que he leído? Planderstone regresa en 2025 con nuevas recompensas. Este evento inspirado de Battle Royale vuelve por un tiempo limitado en 2025. Kegleg vuelve para sabotear a las tierras altas de Arathi. Únete a la crew, lucha para ser el último pirata y coge todo el plunder que puedas. Planderstone de vuelta. ¡Oh, qué bueno! Mismo mapa, eso te iba a decir. Tierras Altas de Arathi es el mismo mapa, ¿no? Pues espero que metan cosas nuevas, la verdad. O que metan... Yo quiero un modo competitivo, tío. Quiero un modo competitivo, sinceramente. Really cool mounts, a bunch of different transmog appearances, some of which are unused from past years that are really exciting to finally get into the players' hands. They've seen it in the files long enough. First thing is de hecho, o sea, te está diciendo, no hemos hecho monturas nuevas para este parche, chicos. Estamos creando monturas que ya decimos en su momento y las vamos a poner ahora. Eso te está diciendo eso por toda la cara. For a lot of reference to make sure that we're making something believable, something that seems like it's grounded in nature's rules enough so that when players look at it, there's nothing that's just like totally breaks their immersion. The aesthetic is really interesting. It's kind of inspired in some ways by the American Southwest. Like I was looking at some references of Arizona and stuff. The elements of those cliffs there. Claro, so those are some of the things that we'll do to bring the world to life. We have built this thing with a lot of secrets, even more than in some of our previous full zone maps, because it's smaller and denser. So I'm excited to see if people can find all the crazy stuff that we did. I put in... Sí, mira, si te fijas, la zona no es muy grande, ¿eh? La zona es bastante escueta, mira. Es bastante escueta por lo que se ve. Bastante escueta. This little spooky spot back here.
The quest designers wanted like an atmospheric kind of creepy spot, so I put like lots of animal bones have kind of been washing up in here. Another thing that's cool too is all these little like caves and micros that we added in. Each one kind of has its own crazy theme. Like over here, they'll spawn in this like crazy dragon that's gonna get spawned in from all these bones that have been collected and stuff. So that's kind of like the pinnacle of this like little creepy pocket over here. This used to be like an azurite mine over here in the center. So there's like elements of what happened here, but then you can tell something bad happened. And there was also this really cool stuff that was put up in the ridges of the mountains. And one of the things I helped out with doing was like making a lot of this space playable. So instead of just being limited to a flat 2D plane, we can put stuff on top of that 2D plane, and then you get new gameplay experiences, new vantage points, like this big mine track that goes above everything. We definitely do a lot of play testing and soup testing amongst ourselves, and that really helps too. I'm not just kind of designing stuff in my... Está hablando de cómo dice la zona, eso la verdad que importa poco, la verdad, importa poco. Es que a ver, ¿qué tiene de nuevo? Nada, que hay monturas nuevas, que no son nuevas, son monturas que ya estaban en los archivos del juego, pero que ahora se pueden conseguir. Tesoros, secretos, tal, un poquito de introducción al 11.1. A ver, está bien que sea una zona nueva, ¿no? Porque yo del 11.0.7 no me esperaba nada, la verdad. Yo esperaba que fuese... ¿cómo se dice? Que esperaba que fuese solamente actualizaciones a sistemas del juego, tipo a los eventos o alguna cosa así, y ya está, ¿sabes? No esperaba nada más. O sea, que te pongan una zona nueva para por lo menos entretenerte, está bien. Pero la verdad es que la zona es cero original, es lo que ya teníamos. Ya hemos vivido esto en Dragonfly, ya hemos tenido exactamente el alcance prohibido, con el anillo de ónice y toda la historia. Corner that will like get people to actually run through it, and I'll get opinions from people who haven't been building it to see like where do they get lost, where are the pain points here, and that's a process we don't just go through for this, we go through it for all the spaces we design in our game. And again, we'll also look back at previous examples of what did players like from previous zones, what did they not like. We try to learn from our past mistakes and learn from our past successes and bring that forward into our new stuff. One of my favorite little Easter eggs, because there were plenty on this isle, there were plenty of Easter eggs and secrets for people to look forward to. One of my favorites personally is the bestiary, actually, all the creatures that are native to the island. One of the things that I took a lot of inspiration from was actually Darwin's finches on the Galapagos, and that essentially states that there are all of these finches that are very closely related, but on different islands their beaks have become different, right? So they have adapted to do different things. So I took that concept and I put it on the Siren Isle. It's like, we have this isle. What are all the creatures that have come here? How has the island been affected over time? Like, all of the creatures are intentional, and it's a fun Easter egg that I don't think people would look for, but I hope that they'll enjoy uncovering the secret of the history of the isle through the creatures as well. Thank you all so much for joining us here today. Our team had a blast in creating and bringing to life Siren Isle, and we really hope that you have just as much fun exploring it as the team did in creating it. Wanted to thank you all again, and we really hope to see you all in the Siren Isle. Adiós. Pues... no sé. En plan, supongo que, vale, gracias por la nueva zona, pero no tiene nada diferente de... Aparte de conseguirte, sí, de cosméticos, monturas y tal. Yo no hablo de que tenga cosas de in-game, ¿eh? No hablo de esos. Pero es una nueva zona y tal, muy chiquitita para introducción al 11.1, que eso está bien. La olvidaremos pronto esa zona, en plan, no lo usaremos en el siguiente parche, ¿sabes? El anillo es, literalmente, anillo de ónice 2.0. Literalmente es lo mismo. Literalmente es lo mismo, mismo anillo con 3 sockets que tienen efectos poderosos y que va a ser fuerte durante la temporada 1, pero en la temporada 2 no lo será fuerte al principio y ya está, y no lo cambiaremos. Y ya está, ¿no? Lo bueno es que el anillo se ve en la mano del personaje, fuera, ¿no? No tiene más misterio. Pero sí, no sé, me queda un poco raro. Supongo que gracias por una nueva zona, porque yo te digo, yo esperaba que el 11.0.7 fuese tontería, ¿sabes? En plan, alguna tontería, pase por el mundo, alguna cosita así de calidad de vida, mejoras de calidad de vida, como por ejemplo las cosas de los eventos de aniversario, que las mejoran y eso, o pequeñas mejoras, alguna cosa así. Pero no, resulta que eso, poquito más, la verdad. O sea que tendremos el 11.0.7 de aquí a un mes, más o menos. Lo tendremos para principios de diciembre. Y lo bueno del 11.0.7 es que en enero vuelve Plan de Storm, chicos. Vuelve Plan de Storm. Eso sí que me pone muy feliz, ¿eh? En el 11.0.7 tiene Plan de Storm. Eso sí que me motiva un montón, ¿eh? Uy, papá.
Qué ganas de spamearlo, ¿eh? Qué ganas de spamearlo. Pero tienen que ponerle, por favor, tienen que ponerle un sistema competitivo, por favor. Que le pongan rating. Que le pongan rating, por favor. Algo por lo menos, tío. En plan, no lo pongas tal cual simplemente con nuevas recompensas. Ponle una cola con rating, para que la gente se pique. Porque si es solamente para pillar las moneditas y ya está, no. Ustedes no querríais, tío. No querríais poder jugar Ranked. Podés jugar con rating. ¿No os gustaría? Plan de Store vuelve, tío. Qué bueno esto. Sí que ustedes sois unos frikis, no os gusta, ¿no? No sé. Entonces la Season 2 empezaré en enero. No, yo creo que más adelante, cuando terminase Plan de Store más o menos. Y en el 11.0.7 también vuelven las líneas temporales turbulentas, que es que cada semana habrá paso en el tiempo. Esto está muy bien para poder pillar y level rápido si eres una persona que acaba de volver al juego. Eso está muy bien. ¡Ah! Ya entiendo por qué a la mayoría de gente de aquí no le gusta Plunderstorm. Porque jugáis con 250 de ping, entonces es injugable meter frontales. Claro. Es por eso que nos gusta, ¿verdad? Porque con 250 de ping el Plunderstorm es injugable. Hacer PvP en Plunderstorm cuando todas tus habilidades son frontales o zonales es imposible. Claro, por eso nos gusta. Si tuvieseis aquí, tuvieseis 40 de ping, sí que os gustaría. Pero es por eso que nos gusta, ¿verdad? Os acabo de pillar. Amigo. Vaya mierda de ponerle rating a todo desde que implementaron el IO. Chavales, es lo que pide la gente. La gente le gusta ser competitiva y ya está. Y así das un motivo para rejugarlo después de conseguir las recompensas. ¿Qué quieres entonces? ¿Que cuando consiga la recompensa dejes de jugar? ¿Qué motivo tengo para jugar a Plunderstorm si ya tengo todas las recompensas? Ah, para pasártelo bien. Disfrutar en un juego. Yo quiero explicarme.